Hay momentos en la vida que te cambian para siempre. Momentos en los que todo lo que creías saber sobre las personas que amas se desmorona frente a tus ojos. Y este es uno de esos momentos. Me llamo Sofía, tengo 32 años, y lo que estoy a punto de contarles cambió mi vida de una forma que nunca imaginé. Era un domingo cualquiera. Mi esposo Martín y yo nos dirigíamos a la casa de sus padres para el almuerzo familiar de cada semana. Yo llevaba una ensalada que había preparado con tanto cariño, porque a pesar de todo, siempre intentaba ganar el corazón de mi suegra. Siempre. Pero ese día, cuando llegamos y tocamos la puerta, lo que escuché me partió el alma. Antes de que nadie abriera, desde adentro se escuchó un grito. Un grito lleno de desprecio. ¿Ella de nuevo aquí? No quiero a esa mujer en mi casa. Era la voz de Beatriz, mi suegra. Mi corazón se detuvo. Martín apretó mi mano, pero yo fingí que no había escuchado nada. Fingí porque llevaba 5 años haciendo lo mismo. Fingiendo que sus palabras no me dolían. Fingiendo que sus miradas de desprecio no me atravesaban. Fingiendo que yo era suficiente. Pero ese día algo dentro de mí se rompió. Entramos. La casa olía a asado y a pan recién horneado. La familia estaba reunida. El padre de Martín, don Roberto, nos saludó con su sonrisa amable de siempre. Los hermanos de Martín estaban en el patio con sus esposas e hijos. Todo parecía normal. Pero yo podía sentir los ojos de Beatriz clavados en mí como dagas. Me ignoró durante toda la comida. Ni siquiera probó mi ensalada. Y cuando alguien hacía un comentario sobre mí, ella desviaba la conversación o simplemente se levantaba de la mesa. Era su forma de decirme que yo no importaba. Que yo no pertenecía a esa familia. Durante 5 años había soportado esto. 5 años de comentarios pasivos agresivos. 5 años de ser excluida de las fotos familiares. 5 años de escucharla decirle a Martín que se había casado con la mujer equivocada. Y lo peor de todo, 5 años de ver cómo Martín no hacía nada. Él me pedía paciencia. Me decía que su madre era así, que yo tenía que entenderla. Que ella venía de otra generación, que tenía sus formas, que era difícil de tratar pero que tenía buen corazón. Pero yo sabía la verdad. Sabía que Beatriz no tenía ningún problema con mi edad, ni con mi educación, ni con mi trabajo. Su problema era conmigo. Específicamente conmigo. Porque yo le había quitado a su hijo. Porque yo era la mujer que ahora ocupaba el primer lugar en la vida de Martín, o al menos eso era lo que se suponía. Pero esa tarde, cuando regresamos a casa, algo en mí había cambiado. Me senté en la sala y miré a mi esposo. Realmente lo miré. Y me pregunté cuándo había dejado de defenderme. Cuando había dejado de ser mi compañero para convertirse en el hijo obediente que permitía que me humillaran. Recordé todas las veces que le había pedido que hablara con su madre. Todas las veces que le había dicho cuánto me dolían sus palabras, sus gestos, su rechazo constante. Y todas las veces él me había dicho lo mismo: dale tiempo. Ella va a cambiar. Solo necesita acostumbrarse a ti. Pero 5 años no eran suficiente tiempo, aparentemente. Esa noche no dormí. Y el lunes por la mañana, tomé una decisión. Una decisión que cambiaría todo. Verán, lo que nadie en esa familia sabía, lo que ni siquiera Martín sabía completamente, era que yo no era solo la esposa sumisa que ellos creían. Yo era la directora financiera de una empresa multinacional. Yo ganaba 3 veces más que Martín. Y durante los últimos 4 años, yo había estado pagando la mesada mensual de Beatriz. Sí. Leyeron bien. Mi suegra, la mujer que me despreciaba, que me gritaba, que me trataba como si fuera basura, vivía gracias a mi dinero. Cuando Martín y yo nos casamos, don Roberto se había jubilado y su pensión apenas alcanzaba para mantenerlos a él y a Beatriz. Los hermanos de Martín contribuían con lo que podían, pero no era suficiente. Así que Martín me pidió ayuda.
Me dijo que era temporal. Que solo sería por unos meses hasta que las cosas mejoraran. Que su madre estaba pasando por un momento difícil y que necesitaba nuestro apoyo. Yo acepté porque lo amaba. Porque creía en la familia. Porque pensé que si yo ayudaba, tal vez Beatriz me aceptaría. Qué ingenua fui. Pensé que mi generosidad ganaría su corazón. Pensé que cuando ella supiera que yo estaba contribuyendo a su bienestar, me vería con otros ojos. Pero Martín nunca le dijo que el dinero venía de mí. Él le decía que era su aporte, su sacrificio. Y yo lo permití. Porque no quería causar conflictos. Porque no quería que Beatriz sintiera que le debía algo. Porque creí que hacer el bien sin esperar reconocimiento era lo correcto. Esa mañana del lunes llamé al banco. Cancelé la transferencia automática que hacía cada mes a la cuenta de Beatriz. $2,000 mensuales que durante 4 años habían pagado su casa, sus medicinas, sus caprichos. 48 meses. $96,000. Casi $100,000 que yo había dado con amor, esperando un poco de respeto, un poco de cariño. Y todo lo que había recibido a cambio era desprecio. Cuando Martín se enteró esa noche, explotó. Me dijo que yo era egoísta. Que cómo podía hacerle eso a su madre. Que era mi deber como no era ayudar. Que las familias se apoyan en las buenas y en las malas. Que yo estaba siendo cruel y vengativa. Y ahí fue cuando algo dentro de mí se encendió. Le pregunté si también era mi deber soportar sus insultos. Sus humillaciones. Su odio constante e injustificado. Le pregunté si él sabía cuántas veces había llorado en silencio después de cada almuerzo familiar. Cuántas veces había llegado a casa y me había encerrado en el baño para llorar sin que él me viera. Cuántas veces había considerado no ir más a esas reuniones pero había ido de todas formas por él. Por amor a él. Le pregunté si alguna vez se había puesto en mi lugar. El silencio fue su respuesta. Y en ese silencio entendí todo. Entendí que para Martín, yo siempre sería menos importante que su madre. Que mis sentimientos, mi dignidad, mi dolor, no valían tanto como la comodidad de Beatriz. Y eso me destruyó. Pero también me liberó. Porque finalmente pude ver la verdad. La verdad que había estado evitando durante 5 años. La verdad de que yo estaba en un matrimonio donde no era prioridad. Durante los siguientes días, mi teléfono no paró de sonar. La hermana de Martín me llamó llorando, pidiéndome que reconsiderara. Me dijo que su madre dependía de ese dinero. Que sin él no podría pagar sus medicinas para la presión arterial. Que yo estaba siendo insensible. Le respondí que Beatriz tenía 3 hijos. Que entre los 3 podían resolver la situación. Que yo había cargado con esa responsabilidad durante 4 años sin quejarme, sin pedir reconocimiento, sin esperar nada a cambio más que un poco de respeto. Y que ese respeto nunca llegó. El padre de Martín me envió un mensaje educado pero firme, diciéndome que estaba decepcionado de mí. Que él siempre me había considerado parte de la familia. Que no entendía por qué estaba haciendo esto. Le respondí con calma. Le envié un mensaje largo donde le expliqué todo. Cada comentario hiriente de Beatriz. Cada vez que me excluyó. Cada vez que me hizo sentir que yo no era bienvenida. Y le pregunté, ¿usted alguna vez dijo algo? ¿Alguna vez la detuvo? ¿Alguna vez me defendió? Nunca me respondió. Y Beatriz me mandó un mensaje de voz que duró casi 5 minutos. Un mensaje lleno de veneno, de acusaciones, llamándome interesada, manipuladora, mala mujer. Decía que yo siempre había sido una amenaza para su familia. Que ella siempre supo que yo era mala persona. Que me había dado una oportunidad tras otra y yo las había desperdiciado. Que yo estaba destruyendo a su hijo. Que yo era la peor cosa que le había pasado a Martín. Escuché ese mensaje 3 veces. Y cada vez me dolió menos. Porque finalmente pude ver a Beatriz por lo que realmente era.
Una mujer manipuladora que había criado a un hijo incapaz de defender a su esposa. Una mujer que recibía mi dinero con una mano mientras me apuñalaba con la otra. Una mujer que prefería su orgullo y su necesidad de control por encima de la felicidad de su propio hijo. Esa semana Martín durmió en el sofá. No porque yo se lo pidiera, sino porque él decidió que yo era la villana de esta historia. Me di cuenta de que mi matrimonio estaba roto. No por el dinero, sino porque había construido una vida con un hombre que nunca me había elegido a mí primero. Siempre era su madre. Siempre era su familia. Yo era solo un accesorio. Un cajero automático con sentimientos. Alguien que estaba ahí para servir, para dar, para sacrificarse, pero nunca para ser valorada o protegida. El viernes de esa semana, Martín vino a hablar conmigo. Me dijo que su madre estaba enferma de la preocupación. Que no podía dormir pensando en cómo iba a pagar sus gastos. Que había tenido que ir al médico porque su presión arterial se había disparado. Que yo tenía que ser la persona más grande y perdonar. Que teníamos que pensar en la familia. Y ahí fue cuando se lo dije. Le dije todo lo que había guardado durante 5 años. Cada comentario hiriente de su madre. Cada mirada de desprecio. Cada vez que me excluyó de las conversaciones familiares. Cada foto de la que me hizo salir. Cada vez que le dijo a él que yo no era suficiente. Cada vez que insinuó que él podía encontrar a alguien mejor. Le dije que había soportado todo eso en silencio porque lo amaba. Porque creía que algún día las cosas cambiarían. Porque pensé que mi amor y mi paciencia eventualmente derretirían el corazón de su madre. Porque confiaba en que él, en algún momento, pondría un límite y le diría a su madre que yo era su esposa y que merecía respeto. Pero me equivoqué. Su madre nunca me iba a aceptar. Porque para ella, yo siempre sería la mujer que le robó a su hijo. La intrusa. La enemiga. Y él, en lugar de construir una familia conmigo, había elegido seguir siendo el niño de mamá que no podía contrariarla. Martín se quedó callado. Por primera vez en nuestra relación, no tuvo palabras. Vi lágrimas en sus ojos y por un momento pensé que finalmente lo había entendido. Que finalmente había visto el daño que su silencio había causado. Pero entonces dijo algo que terminó de romperme. Me dijo que su madre solo necesitaba tiempo. Que yo era muy sensible. Que estaba exagerando. Que tal vez si yo hubiera intentado más, si hubiera sido más paciente, las cosas serían diferentes. Y ahí supe que era el fin. Le pedí el divorcio esa misma noche. No con rabia. No con drama. Sino con una calma que me sorprendió hasta a mí misma. Una calma que venía de la claridad. De finalmente ver las cosas como eran y no como yo deseaba que fueran. Le dije que merecía estar con alguien que me valorara. Alguien que me defendiera. Alguien que me escogiera a mí primero. Y que él merecía estar con alguien que aceptara siempre ser la segunda opción después de su madre. Porque claramente eso era lo que él quería. Alguien que no cuestionara. Alguien que soportara todo sin quejarse. Alguien que se hiciera pequeña para que su madre pudiera sentirse grande. Martín lloró. Me suplicó que reconsiderara. Me prometió que las cosas cambiarían. Que él hablaría con su madre. Que pondría límites. Que yo sería su prioridad de ahora en adelante. Pero yo ya había escuchado esas promesas antes. Durante 5 años había escuchado esas promesas. Y nada había cambiado. Así que seguí adelante. Contraté a un abogado. Iniciamos los trámites. Y durante ese proceso, algo increíble sucedió. La familia de Martín finalmente mostró su verdadero rostro. Beatriz le dijo a todos que yo lo había dejado porque había encontrado a alguien más. Que yo era una mujer sin valores. Que siempre había sido una interesada que solo quería su dinero, lo cual era irónico considerando que yo ganaba mucho más que toda la familia junta.
Difundió rumores sobre mí en la iglesia a la que asistían. Le dijo a las vecinas que yo era una mala mujer, que había engañado a su hijo, que lo había usado. Intentó destruir mi reputación de todas las formas posibles. Pero lo que ella no sabía era que yo tenía pruebas. Tenía todos los mensajes de odio que me había enviado durante años. Mensajes donde me insultaba, donde me decía que yo no era digna de su hijo, donde me culpaba de todo lo que salía mal en la familia. Tenía grabaciones de sus comentarios hirientes en las reuniones familiares. Había empezado a grabarlas 2 años atrás, cuando me di cuenta de que nadie me creía cuando contaba lo que ella me decía. Y tenía los estados de cuenta bancarios que probaban que yo había mantenido su estilo de vida durante 4 años. 4 años de transferencias mensuales. 4 años de sacrificio económico. 4 años de generosidad que nunca fue reconocida ni valorada. Mi abogado me aconsejó que hiciera todo público. Que mostrara la verdad. Que defendiera mi reputación con evidencias. Que dejara que todos vieran quién era realmente Beatriz y lo que yo había soportado. Pero yo me negué. No porque ella no lo mereciera. Dios sabe que lo merecía. Sino porque yo ya no necesitaba que nadie más entendiera mi dolor. Yo sabía la verdad. Y eso era suficiente. No necesitaba la validación de extraños. No necesitaba destruir a Beatriz para sentirme mejor conmigo misma. Solo necesitaba cerrar ese capítulo y seguir adelante. El proceso de divorcio tomó 6 meses. 6 meses en los que Martín intentó reconciliarse varias veces. Aparecía en mi trabajo con flores. Me enviaba mensajes larguísimos pidiéndome perdón. Me llamaba llorando en las madrugadas. 6 meses en los que su familia me bombardeó con mensajes culpándome por destruir el matrimonio. 6 meses en los que Beatriz le dijo a todos que yo era una mujer cruel por dejar a su hijo. Que yo no tenía corazón. Que era egoísta y malvada. Pero durante esos 6 meses, algo hermoso sucedió. Empecé a sanarme. Empecé terapia y por primera vez en años, hablé sobre todo el dolor que había guardado. Mi terapeuta me dijo algo que nunca olvidaré. Me dijo que yo había confundido amor con sacrificio. Que había creído que amar significaba desaparecer. Que había pensado que ser una buena esposa significaba soportar el maltrato y la falta de respeto. Que había equiparado mi valor como persona con cuanto podía aguantar sin quebrarme. Pero me equivoqué. El amor verdadero no te hace pequeña. El amor verdadero te celebra. Te protege. Te elige una y otra vez. Te hace sentir segura, valorada, vista. Y yo merecía ese tipo de amor. También empecé a reconectarme con mis amigos. Con mi familia. Con todas las personas que había descuidado porque estaba demasiado ocupada tratando de ganarme el amor de una mujer que nunca me iba a querer. Había cancelado tantos planes por los almuerzos familiares. Había perdido cumpleaños, celebraciones, momentos importantes con mis propios seres queridos porque siempre priorizaba a la familia de Martín. Y descubrí algo maravilloso. Descubrí que yo era amada. Que yo era valorada. Que mis amigos me habían extrañado. Que mi familia me había esperado pacientemente. Que yo era suficiente. Exactamente como era. El día que firmamos los papeles del divorcio, me sentí libre. Libre de las expectativas. Libre del dolor constante. Libre de vivir buscando la aprobación de alguien que jamás me la daría. Libre de fingir que todo estaba bien cuando no lo estaba. Libre de ser yo misma sin disculparme por ello. Martín me miró con ojos tristes y me preguntó si había alguna forma de arreglarlo. Si todavía había una oportunidad para nosotros. Le dije que sí. Que 5 años atrás había muchas formas. Muchas oportunidades. Muchos momentos en los que él pudo haber elegido diferente. Pero que él había elegido no tomarlas. Había elegido el camino fácil.
Había elegido no confrontar a su madre. Había elegido mi dolor por encima de mi felicidad. Y ahora era demasiado tarde. El daño estaba hecho. La confianza estaba rota. Y yo ya no era la misma mujer que se había casado con él. Salí de esa oficina con la cabeza en alto. Y por primera vez en mucho tiempo, respiré profundo. Respiré sin el peso de la culpa. Sin el miedo al rechazo. Sin la necesidad de ser alguien que no era. Los meses siguientes fueron de sanación profunda. Dejé el apartamento que compartía con Martín y me mudé a un lugar más pequeño pero completamente mío. Un lugar donde cada mueble, cada cuadro, cada detalle me representaba a mí. No a nosotros. A mí. Era un espacio que reflejaba mis gustos, mis colores favoritos, mi esencia. No había fotos de la familia de Martín. No había recuerdos dolorosos. Solo paz. Volví a hacer las cosas que amaba. Pintar. Había dejado de pintar cuando me casé porque Martín decía que el olor de la pintura le molestaba. Pero ahora tenía un pequeño estudio en mi apartamento donde podía crear libremente. Leer. Pasaba horas en librerías escogiendo novelas que me llamaran la atención. Caminar por el parque los domingos por la mañana. Cosas simples que había abandonado porque los almuerzos familiares consumían mi tiempo y mi energía emocional. Cosas que me recordaban quién era yo antes de convertirme en la esposa que intentaba ser perfecta para una familia que nunca la iba a aceptar. También me enfoqué en mi carrera. Recibí una promoción en el trabajo. Me convertí en vicepresidenta de la empresa. Y me di cuenta de que durante años había estado viviendo a medias. Una parte de mí brillaba en el trabajo. Era competente, respetada, valorada. Pero la otra parte, la parte que volvía a casa, se apagaba lentamente. Ahora era completa. Ahora brillaba todo el tiempo. Mis colegas notaron el cambio. Me dijeron que me veía diferente. Más segura. Más presente. Más feliz. Y era verdad. Por primera vez en años, me sentía completa. Un día, aproximadamente 8 meses después del divorcio, estaba en el supermercado cuando me encontré con don Roberto, el padre de Martín. Esperaba que me ignorara o que me tratara con frialdad como el resto de la familia había hecho. Pero en lugar de eso, se acercó a mí. Me saludó con una sonrisa triste y me preguntó si podíamos tomar un café. Dudé. Parte de mí quería decir que no. Que ya había cerrado ese capítulo y no quería reabrirlo. Pero algo en sus ojos me dijo que aceptara. Algo me dijo que él tenía algo importante que decirme. Nos sentamos en una pequeña cafetería cerca del supermercado. Y don Roberto hizo algo que nadie en esa familia había hecho jamás. Se disculpó. Me dijo que él había visto todo. Que había visto cómo Beatriz me trataba. Cómo Martín permitía ese trato. Y que él nunca había tenido el valor de intervenir. Me dijo que era un cobarde. Que había elegido la paz en su casa por encima de hacer lo correcto. Que había priorizado no tener conflictos con su esposa por encima de defender a una mujer inocente que solo quería ser parte de la familia. Y que eso lo carcomía por dentro. Me confesó que después del divorcio, Martín había caído en una depresión profunda. Que finalmente había abierto los ojos y se había dado cuenta de lo que había perdido. Que se había dado cuenta de que había tenido una esposa extraordinaria y la había dejado ir por no tener el valor de poner límites. Pero que era demasiado tarde. Don Roberto también me contó algo que me sorprendió. Me dijo que después de que yo cancelé la mesada de Beatriz, la situación financiera en su casa se volvió insostenible. Los hermanos de Martín intentaron ayudar, pero ninguno ganaba lo suficiente para cubrir todos los gastos que yo había estado cubriendo. Tuvieron que vender algunos muebles. Reducir gastos drásticamente. Beatriz tuvo que dejar de ir al salón de belleza cada semana. Tuvo que empezar a cocinar en lugar de pedir comida a domicilio como hacía antes.
Tuvo que enfrentar una realidad que había estado evitando gracias a mi generosidad. Y por primera vez, Beatriz tuvo que enfrentar la realidad de cuánto dependía de mí. De la mujer que ella despreciaba. De la mujer que había tratado como basura durante 5 años. Don Roberto me dijo que Beatriz nunca admitió que estaba equivocada. Que ella seguía diciéndoles a todos que yo era la mala. Que yo era vengativa y cruel. Pero que en privado, en la soledad de su habitación, él la había escuchado llorar. Llorar porque finalmente entendió que había destruido el matrimonio de su hijo. Que había perdido a una nuera que genuinamente se preocupaba por la familia. Que su orgullo y su necesidad de control le habían costado la felicidad de su hijo y su propia estabilidad económica. Escuchar eso no me dio satisfacción. No sentí victoria. Solo sentí una tristeza profunda. Tristeza por todo el tiempo perdido. Por todo el amor desperdiciado. Por todo el dolor innecesario. Por una familia que pudo haber sido hermosa pero que se autodestruyó por orgullo y ego. Tristeza por Martín, que había perdido un matrimonio que podría haber sido maravilloso si solo hubiera tenido el valor de defender a su esposa. Le agradecí a don Roberto por sus disculpas. Le dije que lo perdonaba. No por él, sino por mí. Porque yo ya no quería cargar con resentimiento. Quería ser libre completamente. Y perdonar era parte de esa libertad. Perdonar no significaba olvidar. No significaba que lo que pasó estaba bien. Significaba que yo elegía no cargar más con ese peso. Que elegía mi paz por encima de mi rencor. Nos despedimos con un abrazo. Un abrazo que se sentía como un cierre. Como el final definitivo de un capítulo doloroso. Y mientras caminaba de regreso a mi auto, sentí como si un capítulo de mi vida finalmente se cerrara. Un capítulo doloroso. Pero también un capítulo que me enseñó todo sobre mi propio valor. Sobre mi fuerza. Sobre mi capacidad de levantarme después de ser derribada una y otra vez. Han pasado 2 años desde aquel domingo cuando escuché a mi suegra gritar que no me quería en su casa. 2 años desde que tomé la decisión de amarme a mí misma primero. Y mi vida cambió completamente. Conocí a alguien nuevo. Alguien que me ve. Que me valora. Que me elige todos los días sin que yo tenga que pedirlo. Alguien que cuando su familia me conoció, me recibió con los brazos abiertos. Su madre me abrazó el primer día y me dijo, qué feliz estoy de que estés en la vida de mi hijo. Y lloré. Lloré porque finalmente entendí cómo se suponía que debía ser. Lloré porque me di cuenta de lo mucho que había soportado pensando que era normal. Porque el amor de verdad no te hace sentir que tienes que ganártelo. El amor verdadero te da la bienvenida desde el principio. También he sanado mi relación con mi propia familia. Me di cuenta de que en mi afán por ser aceptada por la familia de Martín, había descuidado a las personas que siempre me habían amado incondicionalmente. Mi madre, que me había advertido sutilmente sobre Beatriz pero nunca me había presionado. Mis hermanos, que habían visto mi sufrimiento pero habían respetado mis decisiones. Mis primos, que me habían extrañado en las reuniones familiares que yo cancelaba por los almuerzos con los suegros. Ellos estuvieron ahí siempre. Esperándome. Amándome. Sin condiciones. A veces pienso en Beatriz. Me pregunto si ella alguna vez reflexionó realmente sobre lo que hizo. Si alguna vez entendió que el problema nunca fui yo. El problema fue que ella nunca iba a aceptar a ninguna mujer que se llevara la atención de su hijo. Que su amor por Martín era posesivo, tóxico, destructivo. Que ella confundió amor con control. He aprendido que hay personas que prefieren tener la razón que tener paz. Que prefieren su orgullo que relaciones genuinas. Que prefieren sentirse superiores que ser felices. Y que esas personas nunca van a cambiar a menos que toquen fondo. Tal vez Beatriz tocó fondo cuando perdió la comodidad económica que yo le proporcionaba. Tal vez no. Eso ya no es mi problema. Eso ya no es mi responsabilidad.
También he aprendido sobre el amor propio. Durante años creí que el amor propio era egoísta. Que pensar en mí primero era malo. Que una buena mujer se sacrificaba sin límites. Que debía aguantar, soportar, perdonar siempre, dar sin recibir. Pero me equivoqué. El amor propio no es egoísmo. El amor propio es reconocer tu valor. Es establecer límites saludables. Es decir no cuando algo te lastima. Es elegirte a ti misma incluso cuando todos te digan que estás equivocada. Es entender que no puedes dar de un vaso vacío. Es saber que cuidarte a ti misma no te hace mala persona, te hace una persona sabia. Y sobre Martín, he hecho las paces con esa parte de mi historia. No lo odio. De hecho, le deseo lo mejor. Espero que haya aprendido. Que su próxima relación sea diferente. Que sea capaz de poner límites con su madre. Que sea capaz de defender a la persona que ame. Que entienda que el amor requiere acción, no solo palabras. Pero eso ya no me concierne. Mi historia con él terminó. Y estoy en paz con eso. Estoy en paz con todo lo que viví porque me hizo quien soy hoy. Hay noches en las que me siento en mi balcón, viendo la ciudad iluminarse lentamente mientras el sol se oculta. Y reflexiono sobre todo lo que viví. Todo el dolor. Todas las lágrimas. Todas las noches sin dormir preguntándome qué estaba haciendo mal. Todas las veces que me culpé a mí misma por no ser suficiente. Y ahora entiendo que no estaba haciendo nada mal. Estaba en el lugar equivocado con las personas equivocadas. Estaba dando mi perla a quienes no podían ver su valor. A veces la vida te pone en situaciones difíciles no para destruirte, sino para mostrarte quién realmente eres. Para enseñarte que eres más fuerte de lo que creías. Para recordarte que mereces amor, respeto y dignidad. Y que si alguien no puede darte eso, tienes todo el derecho de alejarte. No importa quién sea esa persona. No importa cuánto los ames. No importa cuánto tiempo hayan compartido. Tu paz mental es más importante. Tu felicidad es más importante. Tú eres más importante. Si estás leyendo esto y te identificas con mi historia, si hay alguien en tu vida que te hace sentir pequeña, invisible, no suficiente, quiero que sepas algo. No estás exagerando. Tus sentimientos son válidos. Y tienes todo el derecho de establecer límites o de alejarte completamente si es necesario. No eres débil por sentir dolor. Eres fuerte por reconocerlo. No tienes que quedarte en lugares donde no te valoran solo porque amas a alguien. El amor nunca debe costarte tu paz. El amor nunca debe hacerte sentir menos de lo que eres. El amor nunca debe requerir que te hagas pequeña para que otros se sientan grandes. Y si alguien te ama de verdad, te va a defender. Te va a escoger. Te va a hacer sentir segura. Te va a valorar. Si no hace eso, entonces no es la persona correcta para ti. No importa cuánto tiempo hayan estado juntos.